Hola, mi nombre es Andrea y hoy te cuento de 5 autoras latinoamericanas que no te puedes perder y cuál es mi novela favorita de cada una de ellas. La primera autora es Lorena Salazar Mazo, que es publicista y escritora colombiana. Yo a ella la conocí con su primera novela, Esta herida llena de peces, que es parte de la colección Ópera Prima de la editorial independiente Angosta, que es también de Colombia. Este fue un regalo de cumpleaños de parte de mi hermana, yo lo escogí y ella me lo dio en una visita a una librería independiente. Y es una novela inolvidable que desde la primera vez que la leí me encantó y se la recomendé a mi mamá y luego se la recomendé a mi papá y a mi tía y todos hemos estado muy conmovidos por la historia. La trama es de una mujer blanca que ha adoptado a un niño negro y a los 5 años tiene que devolvérselo a su madre biológica. Por lo tanto, tiene que recorrer la selva de Colombia y a partir de esta trama bastante sencilla vamos explorando la respuesta a la pregunta de qué significa ser madre, pero también cómo afecta la violencia de las guerrillas a la gente del día en la Colombia actual. Tiene tantas frases conmovedoras, pero también bastante profundas, una vez más sobre la experiencia de ser madre y tener un hijo, pero también qué significa ser madre cuando no has gestado y parido a tu hijo y si se puede ser madre sin dolor. Creo que está explorada de una manera en la cual todas las mujeres pueden sentirse identificadas, incluso las que no tenemos hijos, y tengo muchas partes subrayadas. Este libro aparte es hermoso desde la portada, toda la maquetación del libro es muy linda, incluso cuando se va pasando entre capítulos hay como estas páginas azules en degradé y es hermoso. Yo le tengo mucho cariño a este libro y mi mami incluso se compró una copia de ella para poder también tenerlo porque es hermoso. Entonces, entre esas citas, por ejemplo, tenemos esta que dice: no siempre puedo ser fuerte y valiente como una madre de verdad. Lo intento, juro que lo intento. Ser mamá, fingir que le ganas al miedo y pierdes en los juegos. Siento a veces que fui yo quien nació de él. Y realmente esta novela fue la que me acercó mucho más a la literatura latinoamericana femenina actual, que es de lo que se trata este video. Como dije, ya lo leí hace algunos años, hace casi 4 años, pero nunca he olvidado esta historia. Luego leí la segunda novela de Lorena Salazar Mazo, que es Mal de Niña, que esta vez explora mucho la relación de la paternidad, pero también del abandono. Definitivamente, si tengo que escoger entre una de las dos, Esta herida llena de peces gana por largo, pero si quieren tener algo más de esta autora, les recomiendo esta también. Y yo estoy lista para leer lo que sea que ella publique, que esperemos que sea pronto. La siguiente autora es una compatriota mía y es Mónica Ojeda. Mónica Ojeda es una escritora guayaquileña, galardonada con numerosos premios y también posicionada como una de las escritoras más influyentes de menos de 35 años. En esta ocasión, esta no es una novela, sino es una colección de cuentos que se titula Las Voladoras. ¿Qué puedo decir de este libro? Bueno, tiene 8 cuentos y cada uno es más inolvidable del anterior. Tengo la suerte que este está autografiado por la misma Mónica en una firma de libros que hizo hace casi 2 años, si no me equivoco. Cada uno de estos explora el horror corporal, pero también la violencia de las mujeres y también lo que Mónica Ojeda determina como gótico andino, que es este folclore de la sierra ecuatoriana y la sierra latinoamericana, pero con un twist muy moderno. Y una de las cosas más terribles de estos cuentos, creo yo, es que a pesar de la excentricidad del folclore, tratan temas de los cuales las mujeres estamos bastante acostumbradas, como lo es la creciente violencia que experimentamos niñas, adolescentes y mujeres. Yo este libro lo he leído varios años con mis estudiantes y definitivamente hay opiniones muy mezcladas. A las niñas les suele encantar y a los varones no tanto, pero es porque muestra la violencia de una manera en la cual no estamos acostumbrados, porque nos lleva a las vidas íntimas de mujeres y de adolescentes y cómo la violencia de la sociedad ha afectado en sus vidas. Este es un libro que yo tengo anotado de una manera un poco diferente, porque como justamente les dije que lo enseño, no solamente tengo marcado, sino también tengo al lado los como temas que representan cada uno para poder explicar. El último cuento, que es El mundo de arriba y el mundo de abajo, es hermoso y ya deja de tener a una mujer como protagonista, sino a un padre que busca conectarse de alguna manera mística para devolverle la vida a su hija y también a su esposa.
Los otros cuentos no tienen tramas más sencillas, por ejemplo, este que es uno de los más perturbadores, en mi opinión, Cabeza Voladora. Se trata de un padre que ha decapitado a su hija y utiliza su cabeza para jugar al fútbol hasta que un día la patea muy fuerte y la lanza al patio de la vecina, donde ella lastimosamente tiene que lidiar con el aftermath de estos terribles sucesos. Este es un libro que yo recomiendo para las personas que están empezando a leer o quieren animarse a leer, porque cada cuento es muy cortito. Eso sí, les recomiendo tener la mente abierta porque definitivamente los temas no son sencillos, pero ese es definitivamente uno de esos cuentos y cualquier cuento que ustedes lean, pero el libro en general, la colección en general, no los va a dejar indiferentes, no las va a dejar indiferentes, y es una excelente oportunidad de explorar qué es lo que hace realmente la literatura, que es conmovernos, no siempre alegrarnos, pero siempre tocar algo dentro de nosotros. Mónica Ojeda tiene varias novelas publicadas, entonces este es solo uno de sus libros. Otro que tengo por aquí es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que también afortunadamente lo pude hacer autografiar en esa firma, pero que todavía no lo he leído. Tengo muchos libros que no he leído porque cada libro te encuentra en el momento en que lo necesitas, pero estoy segura que será igual de bueno que lo otro que he leído de ella. Luego tenemos a Claudia Piñeiro. Si ustedes le van a dar la oportunidad a alguna de estas autoras, les recomiendo empezar por ella. Claudia Piñeiro es también una galardonada escritora argentina que se basa muchísimo en el thriller y en la crítica social. Mi novela favorita de ella es Tuya, otro clásico para leer con mis estudiantes. En Tuya seguimos la vida de Inés, que está casada en un matrimonio sin amor y sin pasión con Ernesto, y también tienen a su hija adolescente Lali. E Inés trata de seguirlo, esto no es spoiler, trata de seguirlo una noche para descubrir si le está siendo infiel, y se va a encontrar con un crimen mucho peor y todos van a tener que lidiar con las consecuencias de este suceso. Desde la primera oración, esta novela sabemos que va a ser inolvidable porque dice: para aquel entonces hacía más de un mes que Ernesto no me hacía el amor. Entonces, desde esa oración sabemos que estamos entrando a una familia que tiene muchos secretos por contar. Esta novela también la leí hace algunos años, fuimos a la playa y yo quería llevar algo para leer un poco mientras pasaba con mi familia, pero realmente no pasé con nadie más que con estos personajes porque me dediqué toda la mañana a leer. Lo leí de una sola tirada, me bronceé de manera desigual porque tenía una pierna fuera del parasol y otra adentro, pero no me importó porque esta historia es súper interesante. Es justamente todo lo que buscamos en una novela, que son personajes complejos, una trama atrapante, un ritmo que es fácil de seguir, y estoy segura que si no han leído absolutamente nada en los últimos años o nunca en su vida, esta novela les va a dar una excelente bienvenida. Aparte tiene una redacción, una escritura experimental, porque no solamente tenemos la típica narración, sino en ciertos capítulos tenemos únicamente diálogos, y en otros, aunque creo que eso sería un poco de spoiler, tenemos la narración de algunos documentos. No voy a decir cuáles, pero tenemos documentos, por ejemplo, de este tipo. Entonces, eso hace que la lectura sea mucho más ligera y mucho más accesible. Tuya, que al inicio se publicó solamente como esta novela, también tiene su secuela, que es El tiempo de las moscas. Personalmente yo no la he leído porque siento que Tuya es una novela tan buena que no quisiera como empañar de alguna forma. Mi mami sí que leyó las dos y dijo que ella prefirió esta, pero yo no me siento preparada para dejar a Tuya atrás porque el final, que es en la experiencia que yo he tenido de enseñarle a mis estudiantes, como que divide bastante. Hay personas que lo amamos y nos parece perfecto y hay personas que no les gusta, pero a mí me encanta. También una de las cosas más interesantes que encuentro en Claudia Piñeiro, que lo he encontrado en otras novelas, por ejemplo, La viuda de los jueves, ambas estas tienen adaptación a la pantalla. Yo sé que Las viudas de los jueves, si no me equivoco, hay una adaptación, si no es de Netflix. Este me encantó, lo leí el año pasado, me encantó, creo que fue una novela muy, muy inolvidable y es excelente, un poquito más larga, por eso si van a empezar por alguno les recomiendo por esta. Pero en ambas historias y en otras novelas que Claudia Piñeiro tiene, lo que logra hacer es una crítica social profunda de la posición de la mujer, pero también de la desigualdad de clases, a medida que se siente muy natural, porque a medida que lo hace, la trama también va avanzando. Entonces no sentimos que nos está
moralizando de alguna manera, solamente que está haciendo observaciones muy agudas sobre la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, esto que dice: a mí sí me asistía el derecho, me saqué de encima el mote la hija de Blanca cuando pasé a ser la mujer de Ernesto y me encanta que me llamen así, siento que me da mi lugar en el mundo. Y esas son palabras de Inés, que como sabemos está casada con este hombre, pero que esa es únicamente su identidad, sin otro aspecto. Entonces, a Claudia Piñero, como les digo, si ustedes quieren leer a una de estas autoras, si quieren empezar a leer, esta es la novela que más les recomiendo. Seguimos con otra argentina, en este caso Agustina Basterrica, que alcanzó la fama mundial con su novela Cadáver Exquisito, que ha sido traducida a más de 25 idiomas y que también se está trabajando en una producción audiovisual. Yo encontré esta novela porque al inicio pensé que se había publicado originalmente en inglés con el título Tender is the Flesh, pero cuando averigüé un poquito más, supe que era de una escritora argentina y que yo tenía la suerte de leerlo en su idioma original, y me encontré con Cadáver Exquisito, una distopía violenta y brutal que plantea la pregunta de qué pasaría en un mundo donde los animales ya no pueden comerse por un terrible virus y ahora los humanos comemos a otros humanos que han sido criados específicamente para este propósito. Esta novela se siente aún más corta de lo que es, porque ya es bastante corta, porque el ritmo al que avanza es súper rápido. No quiero contar nada más que el escenario donde se desarrolla la historia para que ustedes la descubran por su cuenta. Les aseguro que si les gustan las distopías, el horror, el terror o cualquier tipo de historia que nos deja con una sensación de disgusto, esta novela es para ustedes. Ganó el premio Clarín de novela en el 2017, pero yo creo que incluso sin los galardones que ya tiene, la novela tiene muchísimo mérito y se levantaría por su cuenta. La prosa es bastante sencilla, que es algo que a mí personalmente no me suele gustar, porque como lo he dicho en el otro video, prefiero una prosa más bella, pero eso es justamente parte de esta historia, que las acciones terribles que están ocurriendo se cuentan tal y como pasan sin dejar nada más de espacio para que el horror se asiente muy bien en nuestro cuerpo. Tenemos la historia dividida en dos partes y desde el epígrafe nosotros nos damos cuenta que lo que estamos leyendo no va a ser fácil. El epígrafe de la segunda parte es una cita de Samuel Beckett y dice: como un animal nacido en una jaula de animales nacidos, 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 en una jaula de animales nacidos y muertos, en una jaula de animales nacidos y muertos, en una jaula de animales nacidos, en una jaula, muertos en una jaula, nacidos y muertos en una jaula, nacidos y después muertos, como un animal digo. Y Agustina Basterrica plantea esta novela desde su posición personal, que es el veganismo, pero creo que incluso las personas que no tenemos ninguna dieta que excluya productos animales, nos vamos a plantear grandes preguntas sobre qué es la deshumanización y cómo desde actos pequeños podemos aislar a poblaciones y especies enteras. Agustina Basterrica luego tiene otra distopía que otra vez yo no he leído, también tiene varios cuentos, que en este caso es Las Indignas. Esta novela me llama mucho la atención porque en este caso se centra muchísimo más en las mujeres y quiero leerla muy pronto. Les voy a leer la sinopsis para ver si se animan conmigo, que dice: el mundo atravesó guerras por el agua y catástrofes ambientales. Los días pasan de gélidos a sofocantes en cuestión de horas, el aire está saturado de olores pestilentes y el cielo se cubre con nieblas espesas y pegajosas como telas de araña. En este presente desolador, confinadas en la casa de la Hermandad Sagrada, varias mujeres sobreviven sometidas a los designios de un culto religioso y son objetos de torturas y sacrificios en nombre de la iluminación. Todas se encuentran bajo el mundo estricto de la hermana superior, por encima de quien solo se erige él. ¿Quién es él? Poco se sabe. Nadie puede verlo, pero desde las sombras las domina. Entonces, con nuestro panorama sociopolítico actual, las distopías como Las Indignas, Cadáver Exquisito u otras clásicas cada vez son más relevantes. Y la última autora que tengo para ustedes es María Fernanda Ampuero, otra autora ecuatoriana nacida en Guayaquil. María Fernanda Ampuero tiene 3 libros publicados, entre ellos, y el que he leído,
Pelea de Gallos, que es una antología de 13 cuentos macabros, crueles y violentos en los cuales se explora la desigualdad social en Latinoamérica y la violencia que experimentan las personas de escasos recursos. El primer cuento de esa colección se llama Subasta y cuenta la historia de una mujer que es secuestrada en un taxi y la llevan justamente a una subasta de personas donde tendrá que utilizar toda su inteligencia y astucia para librarse de esa situación. Una vez que lees estos cuentos, realmente nunca te abandonan por la crudeza de la descripción de los horrores que viven esta gente, pero igual que como mencioné con Mónica Ojeda, lo más terrible de estos cuentos es que son historias que tranquilamente pueden salir de estos libros a nuestros periódicos y ser parte de la conversación sobre lo que pasa en nuestro país. María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Agustina Basterrica son parte de lo que se conoce en algunos sectores como el nuevo boom latinoamericano, que son mujeres que están poniendo en alto el nombre de la literatura latinoamericana, pero ya apartándose de lo que escribió Márquez, de lo que escribió Vargas Llosa, para ir a nuestros hogares y saber la intimidad y las cosas terribles que pasan a puertas cerradas. Y eso es todo por el video de hoy. Espero de todo corazón que al menos una de estas autoras o una de estas obras haya llamado su atención y que la anoten a su lista de próximas lecturas. Siempre, siempre, siempre recuerden que leer es un placer maravilloso que no tiene que descartar a sus otros pasatiempos, pero que es uno de los hobbies más enriquecedores que podemos tener en nuestras vidas, porque como siempre digo, la literatura funciona como ventana y espejo. Me permite conocerme a mí a través de estas páginas, pero también conocer al mundo y ponerme en los zapatos de vida de personas que nunca tendría la oportunidad si no fuera por estas historias. No tiene que reemplazar a sus otros hobbies, pero les aseguro que cuando uno encuentra una buena historia, deja de dormir, de comer, de responder mensajes, porque estamos tan enganchados, tan enganchadas con lo que está sucediendo, que solo queremos saber qué ocurre en la siguiente página. Así que si no lo han hecho aún o quieren retomar la lectura, no se desanimen porque un excelente libro está esperando por ustedes.